Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del modo de producción existente. Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante. El espectáculo no es nada más que el sentido de la práctica total de una formación socioeconómica, su empleo del tiempo. Es el momento histórico que nos contiene. El sistema económico fundado en el aislamiento es una producción circular del aislamiento. El aislamiento funda la técnica y el proceso técnico aísla a su vez. Del automóvil a la televisión, todos los bienes seleccionados por el sistema espectacular son también las armas para el reforzamiento constante de las condiciones de aislamiento de las muchedumbres solitarias. El espectáculo reproduce sus propios supuestos en forma cada vez más concreta. El hombre separado de su producto produce cada vez con mayor potencia todos los detalles de su mundo y así se encuentra cada vez más separado del mismo. En la medida en que su vida es ahora producto suyo, tanto más separado está de su vida. El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen. En ese movimiento esencial del espectáculo reconocemos a nuestra vieja enemiga, que tan bien sabe presentarse al primer golpe de vista como algo trivial que se comprende por sí mismo, cuando es por el contrario tan compleja y está tan llena de sutilezas metafísicas, la mercancía. El mundo a la vez presente y ausente que el espectáculo hace ver es el mundo de la mercancía dominando todo lo que es vivido, y el mundo de la mercancía se muestra así tal como es, puesto que su movimiento equivale al distanciamiento de los hombres entre sí y respecto de su producto global. El desarrollo de las fuerzas productivas ha hecho estallar las antiguas relaciones de producción y todo orden estático se desploma. El pensamiento de la historia no puede ser salvado más que transformándose en pensamiento práctico, y la práctica del proletariado como clase revolucionaria no puede ser menos que la conciencia histórica operando sobre la totalidad de su mundo. La burguesía y el proletariado son igualmente las dos únicas clases revolucionarias de la historia, pero en condiciones diferentes. La revolución burguesa está hecha. La revolución proletaria es un proyecto nacido sobre la base de la revolución precedente, pero que difiere de ella cualitativamente. La burguesía ha llegado al poder porque es la clase de la economía en desarrollo. El proletariado solo puede tener él mismo el poder transformándose en la clase de la conciencia. Es en la lucha histórica misma donde es necesario realizar la fusión de conocimiento y de acción, de tal forma que cada uno de estos términos sitúe en el otro la garantía de su verdad. La constitución de la clase proletaria en sujeto es la organización de las luchas revolucionarias y la organización de la sociedad en el momento revolucionario. Es allí donde deben existir las condiciones prácticas de la conciencia, en las cuales la teoría de la praxis se confirma convirtiéndose en teoría práctica. Los primeros éxitos de la lucha de la Internacional la llevaban a liberarse de las influencias confusas de la ideología dominante que subsistían en ella. Pero la derrota y la represión que pronto halló hicieron pasar al primer plano un conflicto entre dos concepciones de la revolución proletaria que contienen ambas una dimensión autoritaria, para la cual la autoemancipación consciente de la clase es abandonada. El anarquismo es la negación todavía ideológica del Estado y de las clases, es decir, de las condiciones sociales mismas de la ideología separada. Es la ideología de la pura libertad que todo lo iguala y que aleja toda idea del mal histórico. El anarquismo no tiene más que repetir y poner en juego en cada lucha su misma y simple conclusión total, porque esta primera conclusión era identificada desde el origen con la culminación integral del movimiento.
Los anarquistas, que se distinguen explícitamente del conjunto del movimiento obrero por su convicción ideológica, van a reproducir entre ellos esta separación de competencias, proporcionando un terreno favorable a la dominación informal sobre toda organización anarquista de los propagandistas y defensores de su propia ideología. El marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional es la ideología científica de la revolución socialista que identifica toda su verdad con el proceso objetivo en la economía y con el progreso de un reconocimiento de esta necesidad en la clase obrera educada por la organización. La ideología de la organización socialdemócrata se ponía en manos de los profesores que educaban a la clase obrera y la forma de organización adoptada era la forma adecuada a este aprendizaje pasivo. El momento de profundos trastornos sociales que surgió con la Primera Guerra Mundial, aunque fue fértil en toma de conciencia, demostró por 2 veces que la jerarquía socialdemócrata no había educado revolucionariamente a los obreros alemanes, ni los había convertido en teóricos. La primera, cuando la gran mayoría del partido se unió a la guerra imperialista. La segunda, cuando en el fracaso aplastó a los revolucionarios espartaquistas. Lenin no ha sido como pensador marxista, sino el cautquista fiel y consecuente que aplicaba la ideología revolucionaria de este marxismo ortodoxo en las condiciones rusas, condiciones que no permitían la práctica reformista que la Segunda Internacional llevaba consigo en contrapartida. La dirección exterior del proletariado, actuando por medio de un partido clandestino disciplinado, sometido a los intelectuales convertidos en revolucionarios profesionales, constituye aquí una profesión que no quiere pactar con ninguna profesión dirigente de la sociedad capitalista. El mismo momento histórico en que el bolchevismo ha triunfado por sí mismo en Rusia y la socialdemocracia ha combatido victoriosamente por el viejo mundo, marca el nacimiento acabado de un orden de cosas que es el centro de la dominación del espectáculo moderno. La representación obrera se ha opuesto radicalmente a la clase. La ideología revolucionaria, la coherencia de lo separado, de la que el leninismo constituye el más alto esfuerzo voluntarista, que detenta la gestión de una realidad que la rechaza, con el estalinismo reencontrará su verdad en la incoherencia. En este momento la ideología ya no es un arma, sino un fin. La mentira que ya no es contradicha se convierte en locura. Tanto la realidad como el fin son disueltos en la proclamación ideológica totalitaria. Todo lo que ella dice es todo lo que es. Cuando la ideología convertida en absoluta por la posesión del poder absoluto se ha transformado de conocimiento parcelario en mentira totalitaria, el pensamiento de la historia ha sido anulado tan perfectamente que la historia misma, al nivel del conocimiento más empírico, no puede ya existir. La sociedad burocrática totalitaria vive en un presente perpetuo, donde todo lo que ha sucedido existe para ella solamente como un espacio accesible a su política. El movimiento obrero revolucionario fue aniquilado entre las dos guerras por la acción conjugada de la burocracia estalinista y del totalitarismo fascista, que había adoptado su forma de organización como partido totalitario experimentado en Rusia. En este desarrollo complejo y terrible que ha arrastrado la época de las luchas de clases hacia nuevas condiciones, el proletariado de los países industriales ha perdido completamente la afirmación de su perspectiva autónoma y, en último análisis, sus ilusiones, pero no su ser. Mora irreductiblemente existiendo en la alienación intensificada del capitalismo moderno. Es la inmensa mayoría de trabajadores que han perdido todo el poder sobre el empleo de sus vidas y que los que lo saben se redefinen como proletariado, el negativo del obrero en esta sociedad. Este proletariado se halla todavía subjetivamente alejado de su conciencia práctica de clase. Ninguna mejora cuantitativa de su miseria, ninguna ilusión de integración jerárquica son un remedio durable contra su insatisfacción, porque el proletariado no puede reconocerse verídicamente en una infamia particular que haya sufrido, ni tampoco en la reparación de una infamia particular, ni de un gran número de infamias, sino solamente en la absoluta infamia de haber sido arrojado al margen de la vida.